Dios les bendiga. Continuamos con nuestra lectura de la Biblia en un año de forma cronológica. Llegamos al día 133 de nuestra lectura diaria de la Biblia. Hoy leeremos en el libro de Segundo de Samuel. Leeremos los capítulos 11 y 12, y también Primero de Crónicas capítulo 20. Segundo de Samuel, capítulo 11. Aconteció que, en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió, y envió aviso a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, diciendo, Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías, quédate aquí hoy también, y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó. Al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab, y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito, poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías heteo. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra, y dio orden al mensajero, diciendo, cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabíais que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro de manera que murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces le dirás, también tu siervo Urías heteo ha muerto. Partió, pues, el mensajero, y llegó e informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David, los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto, y también tu siervo Urías heteo es muerto. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro, haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntale. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Segundo de Samuel, capítulo 12. Entonces el Señor envió a Natán a David. Y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él.
Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Heteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Heteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel, y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso, y no comió pan con ellos. Sucedió que al 7º día el niño murió, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían, he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo, pues, vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto, y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y David consoló a Betsabé su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le puso el nombre de Jedidías, por causa del Señor. Joab combatió contra Rabá de los hijos de Amón, y conquistó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeran, he combatido contra Rabá, y también he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues, reúne el resto del pueblo y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y se le llame por mi nombre. Reunió David a todo el pueblo y fue a Rabá, y peleó contra ella y la tomó. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y él sacó botín de la ciudad en grandes cantidades. Y la gente que había en ella, la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro, también la puso a trabajar en los hornos de ladrillos. Así hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Primero de Crónicas, capítulo 20. Y aconteció que en la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los hijos de Amón, y fue y puso sitio a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y Joab hirió a Rabá y la destruyó. David tomó la corona de la cabeza de su rey, y halló que pesaba 1 talento de oro y que tenía en ella una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad. Y a la gente que había en ella, la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Y así hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén.
Sucedió después de esto que se suscitó guerra en Geser contra los filisteos, entonces Sibecaius Atita mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados. De nuevo hubo guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie, él también descendía de los gigantes. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos descendían de los gigantes en Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos.